un estruendo cortó el silencio del avión como un relámpago en la noche. El sonido de una bofetada resonó en la cabina de clase ejecutiva, haciendo que los pasajeros contuvieran el aliento, sus ojos abiertos de par en par, atrapados en un instante de incredulidad. La azafata, con la mano aún suspendida en el aire, sintió cómo su arrogancia comenzaba a desmoronarse, reemplazada por un escalofrío de pánico. Frente a ella, la mujer a la que acababa de golpear, Amara, permanecía inmóvil, su rostro sereno, sin una sola lágrima o señal de furia. Con una calma que helaba la sangre, Amara metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Mientras marcaba un número, su voz era firme, casi gélida. «Me acaba de golpear». Al otro lado de la línea, una voz masculina se endureció con una furia contenida. «¿En qué vuelo estás?» La azafata, Claire, esbozó una sonrisa burlona, sin sospechar que en cuestión de minutos, su mundo entero se derrumbaría como un castillo de naipes, porque la mujer que había humillado no era una pasajera cualquiera, era la esposa del dueño de la aerolínea. Queridos oyentes, esta historia de arrogancia y justicia los dejará sin aliento. Si quieren que esta verdad salga a la luz, denle un like a este relato y dejen un comentario con la palabra justicia para unirse al clamor por lo que está por venir. ¿Desde dónde escuchan hoy? Cuéntenos en los comentarios. Amara entró al avión con pasos silenciosos, su vestido de algodón sencillo ondeando ligeramente mientras encontraba su asiento en la clase ejecutiva. No llevaba joyas brillantes, ni bolso de diseñador, ni nada que gritara riqueza. Su cabello estaba recogido en una coleta modesta, y su bolso pequeño apenas contenía lo esencial. Para cualquiera que no la conociera, parecía una pasajera fuera de lugar en el lujo de la cabina ejecutiva, pero Amara no buscaba atención. Era la esposa de Victor Langston, el magnate que poseía la aerolínea, aunque prefería vivir sin alardear de su riqueza. Había elegido la clase ejecutiva por primera vez en mucho tiempo, no porque no pudiera permitírselo, sino porque raramente se permitía tales lujos. Quería paz, un momento de descanso en un vuelo largo, pero esa paz estaba a punto de romperse. Mientras se ajustaba el cinturón de seguridad y miraba por la ventana, observando cómo cargaban el equipaje en la bodega, una voz cortante irrumpió en su tranquilidad. «Disculpe, señora. ¿Está segura de que está en el asiento correcto?» La voz pertenecía a Claire, una azafata senior, con una postura altiva y un uniforme impecable que exudaba autoridad. Claire había trabajado años en la aerolínea, y su experiencia le había dado un ojo crítico para juzgar a los pasajeros con una sola mirada. Para ella, Amara no encajaba. Su vestido era demasiado simple, su actitud demasiado reservada. No había en ella el aire de superioridad que Claire asociaba con los pasajeros de clase ejecutiva. Amara giró la cabeza lentamente, encontrándose con la mirada penetrante de Claire. Con un movimiento tranquilo, sacó su pase de abordar de su bolso y se lo entregó. «Sí, este es mi asiento», dijo con suavidad, su voz sin rastro de desafío. Claire tomó el boleto con un gesto casi desdeñoso, escaneándolo rápidamente. El número de asiento era correcto, la clase era correcta, todo estaba en orden. Pero algo en Amara la irritaba profundamente. No parecía pertenecer allí. Los otros pasajeros de clase ejecutiva llevaban trajes de marca, relojes caros, bolsos de lujo. Amara, en cambio, parecía alguien que trabajaba para ellos, no alguien que viajaba a su lado. Con una sonrisa forzada, Claire le devolvió el boleto. «Está bien, entonces», murmuró, pero sus ojos destilaban desdén. Amara se recostó en su asiento, ignorando la incomodidad que comenzaba a crecer en su pecho. No era la primera vez que enfrentaba este tipo de trato. Había aprendido hace mucho que las personas solo ven lo que quieren ver, y Claire claramente había decidido que ella no pertenecía.
Mientras los últimos pasajeros abordaban, Claire recorría la cabina con una sonrisa encantadora para los demás, saludando con cortesía a los hombres de traje y a las mujeres con bolsos de diseñador. Pero cada vez que pasaba junto a Amara, su rostro se endurecía. Algo en la presencia tranquila de Amara la inquietaba, como si su mera existencia en esa cabina fuera un error que necesitaba corregir. Entre los pasajeros, Marcus, un empresario arrogante, con un reloj de oro brillando en su muñeca, observaba la escena con una sonrisa divertida. Se inclinó hacia un pasajero cercano y susurró lo suficientemente alto para que Amara lo oyera. «Mira a esa mujer. ¿Qué hace aquí? Parece una empleada doméstica que robó un boleto». Su comentario provocó una risita sofocada de otro pasajero, pero también atrajo la atención de Sophie, una viajera frecuente de clase ejecutiva con un corazón generoso. Sophie frunció el ceño, sus ojos brillando con indignación. «Eso no es justo», dijo en voz baja, pero lo bastante clara para que Marcus se girara hacia ella, sorprendido. «Disculpa», respondió él, con un tono de superioridad. Sophie lo miró directamente. «No sabes nada de ella. ¿Por qué asumes que no pertenece aquí?» El avión comenzó a carretear por la pista, el rugido de los motores llenando el aire. Amara cerró los ojos, tratando de ignorar las miradas y los murmullos a su alrededor. No era nueva en este tipo de prejuicios, pero algo en la forma en que Claire la observaba, con una mezcla de desprecio y desafío, le decía que esto no terminaría pronto. Claire, mientras tanto, seguía moviéndose por la cabina, pero su atención volvía una y otra vez a Amara. No podía soportar su calma, su falta de reacción ante el escrutinio. En su mente, Amara era una intrusa, una sirvienta que de alguna manera había conseguido un asiento que no merecía. La idea la carcomía, alimentando una furia que apenas podía contener. Mientras el avión despegaba, Claire tomó una decisión. Haría que Amara se sintiera fuera de lugar, costara lo que costara. Cuando el avión alcanzó su altitud de crucero y las señales de cinturón se apagaron, los pasajeros comenzaron a relajarse. Algunos hojeaban revistas, otros revisaban sus teléfonos. Claire, con su postura erguida y sus zapatos pulidos resonando contra el suelo, regresó a la sección de clase ejecutiva. Sus ojos se posaron de inmediato en Amara, que estaba sentada con las manos cruzadas en su regazo, mirando por la ventana. La calma de Amara era como una afrenta personal para Claire. «¿Cómo se atreve a estar tan tranquila?», pensó. Había servido a pasajeros de clase ejecutiva durante años, y todos tenían una actitud que los hacía reconocibles. Una arrogancia, una seguridad que Amara no mostraba. Para Claire, eso solo confirmaba su sospecha. Amara no pertenecía allí. Marcus, sentado a unas filas de distancia, decidió avivar el fuego. Se inclinó hacia Claire mientras ella pasaba, su voz baja pero cargada de burla. «Oye, ¿segura que revisaste bien su boleto? No parece de las que viajan en esta clase». Claire esbozó una sonrisa cómplice. «Eso mismo pienso», murmuró, alimentando su propia irritación. Amara, que escuchó el comentario, mantuvo su expresión neutral, pero sintió una punzada en el pecho. No era la primera vez que la juzgaban por su apariencia, pero la audacia de estos desconocidos, que se creían con derecho a decidir quién merecía estar allí, comenzaba a encender una chispa de indignación en su interior. Sin embargo, eligió el silencio, sabiendo que responder solo alimentaría su juego. Claire no estaba satisfecha. Regresó al asiento de Amara y con los brazos cruzados, pidió ver su boleto de nuevo. «Solo quiero verificar una vez más», dijo con un tono que destilaba desconfianza. Amara suspiró suavemente, sacando el boleto de su bolso. Claire lo tomó con un gesto brusco, revisándolo con exagerada atención. Todo estaba en orden, pero en lugar de disculparse, Claire inclinó la cabeza y dijo con un dejo de sarcasmo: «Es curioso,
Este boleto parece inusual. ¿Dónde lo compraste? La pregunta era una agresión disfrazada, y el silencio en la cabina se volvió denso. Algunos pasajeros giraron la cabeza, observando con curiosidad. Amara levantó la mirada, su voz firme pero tranquila. ¿Por qué importa eso? Claire ignoró la pregunta y se inclinó ligeramente, bajando la voz para que sonara más intimidante. Solo quiero asegurarme de que entiendes que la clase ejecutiva tiene ciertos estándares. Es para cierto tipo de viajeros. El aire se volvió pesado. Sophie, sentada cerca, no pudo contenerse más. «Eso es ridículo», exclamó, su voz resonando en la cabina. «¿No le has preguntado a nadie más dónde compró su boleto? ¿Por qué solo a ella?» Claire se tensó, sus labios apretados en una línea fina. «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió, pero su voz temblaba ligeramente, traicionando su incomodidad. Sophie no retrocedió. «He volado en clase ejecutiva por años, y nunca he visto a una azafata actuar así. Esto no es profesional, es personal». Los pasajeros cercanos comenzaron a murmurar, algunos asintiendo en apoyo a Sophie, otros mirando a Claire con desaprobación. Amara permaneció en silencio, pero sus ojos no se apartaron de los de Claire, desafiándola sin decir una palabra. Claire, sintiendo que perdía el control, colocó el boleto de Amara en su mesa, con un movimiento brusco. «Disfruta tu vuelo», dijo con un tono cortante antes de alejarse, sus pasos rápidos y llenos de frustración. Pero no había terminado. Su enojo crecía con cada segundo, alimentado por la calma imperturbable de Amara y la intervención de Sophie. En la galera, Lila, una azafata junior que había observado todo desde la distancia, se acercó a Claire con cautela. «¿Todo bien?», preguntó, notando la tensión en el rostro de su superiora. Claire dejó escapar un suspiro cortante, ajustando su uniforme. «Solo estoy lidiando con una pasajera que no debería estar aquí», respondió, su voz cargada de desprecio. Lila frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien, pero no dijo nada. Había trabajado bajo Claire el tiempo suficiente para saber que cuestionarla en un momento como este no era buena idea. Mientras tanto, Amara seguía sentada, sus manos descansando en su regazo. Podía sentir las miradas de algunos pasajeros, los murmullos apenas disimulados. No era nueva en este tipo de trato, pero algo en la hostilidad de Claire se sentía diferente, más personal, más cruel. No era solo juicio, era una determinación de hacerla sentir pequeña. Y luego, como si el destino quisiera probar su paciencia, ocurrió un incidente que hizo que su sangre hirviera. Mientras Claire servía bebidas, pasó junto al asiento de Amara con una bandeja llena de vasos. Con un movimiento que parecía accidental, pero estaba cargado de intención, dejó caer un vaso de agua sobre el bolo de Amara, empapando la tela sencilla. «Ay, lo siento mucho», exclamó Claire, su tono empalagoso y falso, seguido de una risa apenas contenida. Los pasajeros cercanos se giraron, algunos con expresiones de incomodidad, otros con curiosidad morbosa. Amara miró su bolso empapado, el agua goteando sobre el suelo. Sus manos se cerraron ligeramente, pero su rostro no mostró emoción alguna. Levantó la mirada hacia Claire, que seguía sonriendo con una satisfacción cruel. «¿Fue un accidente?», preguntó Amara, su voz baja pero cargada de una calma que parecía desafiar a Claire. La azafata se encogió de hombros, su sonrisa ensanchándose. «Por supuesto, estas cosas pasan. Quizás deberías tener más cuidado con tus cosas». La provocación era evidente, y el aire en la cabina se volvió aún más tenso. Sophie, incapaz de contener su indignación, se levantó a medias de su asiento. «Eso no fue un accidente y lo sabes», exclamó, su voz temblando de furia. «Estás acosando a esta mujer por ninguna razón. Es inaceptable». Los murmullos entre los pasajeros crecieron, algunos asintiendo en apoyo,
otros susurrando entre sí. Marcus, por su parte, soltó una risita desde su asiento. Tal vez debería regresar a economía, donde no hay vasos de agua que se derramen accidentalmente, dijo, su tono cargado de sarcasmo. Lila, que observaba desde la galera, sintió una punzada de culpa. Sabía que Claire estaba cruzando una línea, pero su posición junior la hacía dudar. Quería intervenir, pero el miedo a las represalias de Claire la mantenía en silencio. Amara, mientras tanto, sacó un pañuelo de su bolso y comenzó a secar el agua con movimientos lentos y deliberados, ignorando la burla de Claire y las palabras de Marcus. No necesitaba responder. Su silencio era más poderoso que cualquier grito, pero también era un desafío que Claire no podía tolerar. La azafata sentía que estaba perdiendo una batalla que ni siquiera entendía del todo, y eso la enfurecía aún más. El avión seguía su curso, pero la tensión en la cabina ejecutiva era palpable. Cada movimiento de Claire parecía calculado para provocar a Amara, cada mirada una invitación a que reaccionara, a que se quebrara. Pero Amara no lo hacía. Su compostura era como un escudo, y eso solo avivaba la furia de Claire. Mientras tanto, un nuevo pasajero, Ethan, un joven influencer que grababa discretamente el vuelo para su canal, comenzó a captar los intercambios entre Claire y Amara. Su cámara, escondida en un ángulo sutil, grababa cada palabra, cada gesto, sin que Claire lo sospechara. Ethan, con una mezcla de curiosidad y disgusto, sabía que tenía algo grande en sus manos, algo que podría volverse viral. Cuando Claire regresó a la cabina con otra bandeja, sus ojos se encontraron con los de Amara una vez más. La azafata se detuvo junto a su asiento, fingiendo ajustar algo en la mesa. ¿Necesitas algo más?, preguntó con un tono que destilaba falsedad. Amara levantó la vista, su mirada firme. «Solo quiero que hagas tu trabajo sin prejuicios», respondió, su voz tranquila pero cortante como una navaja. El comentario hizo que Claire se congelara por un segundo, su sonrisa desvaneciéndose. Los pasajeros cercanos contuvieron el aliento, sintiendo que el enfrentamiento estaba a punto de escalar. Sophie, con los ojos brillando de furia, añadió, «Exacto, haz tu trabajo y déjala en paz». Claire, sintiendo que todos los ojos estaban sobre ella, forzó una risa seca. «Solo estoy asegurándome de que todo esté en orden», dijo, pero su voz temblaba de rabia contenida. El capítulo llegaba a su fin, pero la furia en el aire era casi tangible. Claire, consumida por su propio orgullo, no podía soportar la idea de que Amara, una mujer que ella consideraba inferior, estuviera desafiándola con su mera presencia. Amara, por su parte, sabía que no necesitaba alzar la voz para ganar esta batalla. Pero Claire no estaba lista para rendirse. Su frustración, alimentada por cada mirada de desaprobación de los pasajeros y cada palabra de apoyo hacia Amara, la estaba llevando al borde de un error que cambiaría su vida para siempre. Y mientras el avión surcaba los cielos, el escenario estaba listo para una explosión de consecuencias que nadie, ni siquiera Claire, podía prever. Queridos oyentes, esta historia apenas comienza. Si sientes la misma indignación por la injusticia que enfrentó Amara, dale un like a este relato y deja un comentario con la palabra justicia para exigir que se haga lo correcto. ¿Qué crees que pasará después? Cuéntanos en los comentarios. Un estruendo cortó el silencio del avión como un relámpago en la noche. El sonido de una bofetada resonó en la cabina de clase ejecutiva, haciendo que los pasajeros contuvieran el aliento, sus ojos abiertos de par en par, atrapados en un instante de incredulidad. La azafata, con la mano aún suspendida en el aire, sintió como su arrogancia comenzaba a desmoronarse, reemplazada por un escalofrío de pánico. Frente a ella, la mujer a la que acababa de golpear, Amara, permanecía inmóvil, su rostro sereno, sin una sola lágrima o señal de furia. Con una calma que helaba la sangre, Amara metió la mano en su bolso y sacó su teléfono.
Mientras marcaba un número, su voz era firme, casi gélida. Me acaba de golpear. Al otro lado de la línea, una voz masculina se endureció con una furia contenida. ¿En qué vuelo estás? La azafata, Claire, esbozó una sonrisa burlona, sin sospechar que en cuestión de minutos, su mundo entero se derrumbaría como un castillo de naipes, porque la mujer que había humillado no era una pasajera cualquiera, era la esposa del dueño de la aerolínea. Queridos oyentes, esta historia de arrogancia y justicia los dejará sin aliento. Si quieren que esta verdad salga a la luz, denle un like a este relato y dejen un comentario con la palabra justicia para unirse al clamor por lo que está por venir. ¿Desde dónde escuchan hoy? Cuéntenos en los comentarios. Amara entró al avión con pasos silenciosos, su vestido de algodón sencillo ondeando ligeramente mientras encontraba su asiento en la clase ejecutiva. No llevaba joyas brillantes, ni bolso de diseñador, ni nada que gritara riqueza. Su cabello estaba recogido en una coleta modesta, y su bolso pequeño apenas contenía lo esencial. Para cualquiera que no la conociera, parecía una pasajera fuera de lugar en el lujo de la cabina ejecutiva. Pero Amara no buscaba atención. Era la esposa de Victor Langston, el magnate que poseía la aerolínea, aunque prefería vivir sin alardear de su riqueza. Había elegido la clase ejecutiva por primera vez en mucho tiempo, no porque no pudiera permitírselo, sino porque raramente se permitía tales lujos. Quería paz, un momento de descanso en un vuelo largo, pero esa paz estaba a punto de romperse. Mientras se ajustaba el cinturón de seguridad y miraba por la ventana, observando cómo cargaban el equipaje en la bodega, una voz cortante irrumpió en su tranquilidad. «Disculpe, señora, ¿está segura de que está en el asiento correcto?» La voz pertenecía a Claire, una azafata senior con una postura altiva y un uniforme impecable que exudaba autoridad. Claire había trabajado años en la aerolínea y su experiencia le había dado un ojo crítico para juzgar a los pasajeros con una sola mirada. Para ella, Amara no encajaba. Su vestido era demasiado simple, su actitud demasiado reservada. No había en ella el aire de superioridad que Claire asociaba con los pasajeros de clase ejecutiva. Amara giró la cabeza lentamente, encontrándose con la mirada penetrante de Claire. Con un movimiento tranquilo, sacó su pase de abordar de su bolso y se lo entregó. «Sí, este es mi asiento», dijo con suavidad, su voz sin rastro de desafío. Claire tomó el boleto con un gesto casi desdeñoso, escaneándolo rápidamente. El número de asiento era correcto, la clase era correcta, todo estaba en orden, pero algo en Amara la irritaba profundamente. No parecía pertenecer allí. Los otros pasajeros de clase ejecutiva llevaban trajes de marca, relojes caros, bolsos de lujo. Amara, en cambio, parecía alguien que trabajaba para ellos, no alguien que viajaba a su lado. Con una sonrisa forzada, Claire le devolvió el boleto. «Está bien entonces», murmuró, pero sus ojos destilaban desdén. Amara se recostó en su asiento, ignorando la incomodidad que comenzaba a crecer en su pecho. No era la primera vez que enfrentaba este tipo de trato. Había aprendido hace mucho que las personas solo ven lo que quieren ver, y Claire claramente había decidido que ella no pertenecía. Mientras los últimos pasajeros abordaban, Claire recorría la cabina con una sonrisa encantadora para los demás, saludando con cortesía a los hombres de traje y a las mujeres con bolsos de diseñador. Pero cada vez que pasaba junto a Amara, su rostro se endurecía. Algo en la presencia tranquila de Amara la inquietaba, como si su mera existencia en esa cabina fuera un error que necesitaba corregir. Entre los pasajeros, Marcus, un empresario arrogante, con un reloj de oro brillando en su muñeca, observaba la escena con una sonrisa divertida. Se inclinó hacia un pasajero cercano
y susurró lo suficientemente alto para que Amara lo oyera. «Mira a esa mujer. ¿Qué hace aquí? Parece una empleada doméstica que robó un boleto». Su comentario provocó una risita sofocada de otro pasajero, pero también atrajo la atención de Sophie, una viajera frecuente de clase ejecutiva, con un corazón generoso. Sophie frunció el ceño, sus ojos brillando con indignación. «Eso no es justo», dijo en voz baja, pero lo bastante clara para que Marcus se girara hacia ella, sorprendido. «¿Disculpa?», respondió él con un tono de superioridad. Sophie lo miró directamente. «No sabes nada de ella. ¿Por qué asumes que no pertenece aquí?». El avión comenzó a carretear por la pista, el rugido de los motores llenando el aire. Amara cerró los ojos, tratando de ignorar las miradas y los murmullos a su alrededor. No era nueva en este tipo de prejuicios, pero algo en la forma en que Claire la observaba, con una mezcla de desprecio y desafío, le decía que esto no terminaría pronto. Claire, mientras tanto, seguía moviéndose por la cabina, pero su atención volvía una y otra vez a Amara. No podía soportar su calma, su falta de reacción ante el escrutinio. En su mente, Amara era una intrusa, una sirvienta que de alguna manera había conseguido un asiento que no merecía. La idea la carcomía, alimentando una furia que apenas podía contener. Mientras el avión despegaba, Claire tomó una decisión. Haría que Amara se sintiera fuera de lugar, costara lo que costara. Cuando el avión alcanzó su altitud de crucero y las señales de cinturón se apagaron, los pasajeros comenzaron a relajarse. Algunos hojeaban revistas, otros revisaban sus teléfonos. Claire, con su postura erguida y sus zapatos pulidos, resonando contra el suelo, regresó a la sección de clase ejecutiva. Sus ojos se posaron de inmediato en Amara, que estaba sentada con las manos cruzadas en su regazo, mirando por la ventana. La calma de Amara era como una afrenta personal para Claire. «¿Cómo se atreve a estar tan tranquila?», pensó. Había servido a pasajeros de clase ejecutiva durante años, y todos tenían una actitud que los hacía reconocibles, una arrogancia, una seguridad que Amara no mostraba. Para Claire, eso solo confirmaba su sospecha. Amara no pertenecía allí. Marcus, sentado a unas filas de distancia, decidió avivar el fuego. Se inclinó hacia Claire mientras ella pasaba, su voz baja pero cargada de burla. «Oye, ¿segura que revisaste bien su boleto? No parece de las que viajan en esta clase». Claire esbozó una sonrisa cómplice. «Eso mismo pienso», murmuró, alimentando su propia irritación. Amara, que escuchó el comentario, mantuvo su expresión neutral, pero sintió una punzada en el pecho. No era la primera vez que la juzgaban por su apariencia, pero la audacia de estos desconocidos, que se creían con derecho a decidir quién merecía estar allí, comenzaba a encender una chispa de indignación en su interior. Sin embargo, eligió el silencio, sabiendo que responder solo alimentaría su juego. Claire no estaba satisfecha. Regresó al asiento de Amara y con los brazos cruzados pidió ver su boleto de nuevo. «Solo quiero verificar una vez más», dijo con un tono que destilaba desconfianza. Amara suspiró suavemente, sacando el boleto de su bolso. Claire lo tomó con un gesto brusco, revisándolo con exagerada atención. Todo estaba en orden, pero en lugar de disculparse, Claire inclinó la cabeza y dijo con un dejo de sarcasmo: «Es curioso, este boleto parece inusual. ¿Dónde lo compraste?». La pregunta era una agresión disfrazada, y el silencio en la cabina se volvió denso. Algunos pasajeros giraron la cabeza, observando con curiosidad. Amara levantó la mirada, su voz firme pero tranquila. «¿Por qué importa eso?». Claire ignoró la pregunta y se inclinó ligeramente, bajando la voz para que sonara más intimidante.
Solo quiero asegurarme de que entiendes que la clase ejecutiva tiene ciertos estándares. Es para cierto tipo de viajeros. El aire se volvió pesado. Sophie, sentada cerca, no pudo contenerse más. «Eso es ridículo», exclamó, su voz resonando en la cabina. «No le has preguntado a nadie más dónde compró su boleto. ¿Por qué solo a ella?» Claire se tensó, sus labios apretados en una línea fina. «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió, pero su voz temblaba ligeramente, traicionando su incomodidad. Sophie no retrocedió. «He volado en clase ejecutiva por años, y nunca he visto a una azafata actuar así. Esto no es profesional, es personal». Los pasajeros cercanos comenzaron a murmurar, algunos asintiendo en apoyo a Sophie, otros mirando a Claire con desaprobación. Amara permaneció en silencio, pero sus ojos no se apartaron de los de Claire, desafiándola sin decir una palabra. Claire, sintiendo que perdía el control, colocó el boleto de Amara en su mesa con un movimiento brusco. «Disfruta tu vuelo», dijo con un tono cortante antes de alejarse, sus pasos rápidos y llenos de frustración. Pero no había terminado. Su enojo crecía con cada segundo, alimentado por la calma imperturbable de Amara y la intervención de Sophie. En la galera, Lila, una azafata junior, que había observado todo desde la distancia, se acercó a Claire con cautela. «¿Todo bien?», preguntó, notando la tensión en el rostro de su superiora. Claire dejó escapar un suspiro cortante, ajustando su uniforme. «Solo estoy lidiando con una pasajera que no debería estar aquí», respondió, su voz cargada de desprecio. Lila frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien, pero no dijo nada. Había trabajado bajo Claire el tiempo suficiente para saber que cuestionarla en un momento como este no era buena idea. Mientras tanto, Amara seguía sentada, sus manos descansando en su regazo. Podía sentir las miradas de algunos pasajeros, los murmullos apenas disimulados. No era nueva en este tipo de trato, pero algo en la hostilidad de Claire se sentía diferente, más personal, más cruel. No era solo juicio, era una determinación de hacerla sentir pequeña. Y luego, como si el destino quisiera probar su paciencia, ocurrió un incidente que hizo que su sangre hirviera. Mientras Claire servía bebidas, pasó junto al asiento de Amara, con una bandeja llena de vasos. Con un movimiento que parecía accidental, pero estaba cargado de intención, dejó caer un vaso de agua sobre el bolo de Amara, empapando la tela sencilla. «Ay, lo siento mucho», exclamó Claire, su tono empalagoso y falso, seguido de una risa apenas contenida. Los pasajeros cercanos se giraron, algunos con expresiones de incomodidad, otros con curiosidad morbosa. Amara miró su bolso empapado, el agua goteando sobre el suelo. Sus manos se cerraron ligeramente, pero su rostro no mostró emoción alguna. Levantó la mirada hacia Claire, que seguía sonriendo con una satisfacción cruel. «¿Fue un accidente?», preguntó Amara, su voz baja pero cargada de una calma que parecía desafiar a Claire. La azafata se encogió de hombros, su sonrisa ensanchándose. «Por supuesto, estas cosas pasan. Quizás deberías tener más cuidado con tus cosas». La provocación era evidente, y el aire en la cabina se volvió aún más tenso. Sophie, incapaz de contener su indignación, se levantó a medias de su asiento. «Eso no fue un accidente y lo sabes», exclamó, su voz temblando de furia. «Estás acosando a esta mujer por ninguna razón. Es inaceptable». Los murmullos entre los pasajeros crecieron, algunos asintiendo en apoyo, otros susurrando entre sí. Marcus, por su parte, soltó una risita desde su asiento. «Tal vez debería regresar a economía, donde no hay vasos de agua que se derramen accidentalmente», dijo, su tono cargado de sarcasmo. Lila, que observaba desde la galera, sintió una punzada de culpa. Sabía que Claire estaba cruzando una línea,
pero su posición junior la hacía dudar. Quería intervenir, pero el miedo a las represalias de Claire la mantenía en silencio. Amara, mientras tanto, sacó un pañuelo de su bolso y comenzó a secar el agua con movimientos lentos y deliberados, ignorando la burla de Claire y las palabras de Marcus. No necesitaba responder. Su silencio era más poderoso que cualquier grito, pero también era un desafío que Claire no podía tolerar. La azafata sentía que estaba perdiendo una batalla que ni siquiera entendía del todo, y eso la enfurecía aún más. El avión seguía su curso, pero la tensión en la cabina ejecutiva era palpable. Cada movimiento de Claire parecía calculado para provocar a Amara. Cada mirada una invitación a que reaccionara, a que se quebrara. Pero Amara no lo hacía. Su compostura era como un escudo, y eso solo avivaba la furia de Claire. Mientras tanto, un nuevo pasajero, Ethan, un joven influencer que grababa discretamente el vuelo para su canal, comenzó a captar los intercambios entre Claire y Amara. Su cámara, escondida en un ángulo sutil, grababa cada palabra, cada gesto, sin que Claire lo sospechara. Ethan, con una mezcla de curiosidad y disgusto, sabía que tenía algo grande en sus manos, algo que podría volverse viral. Cuando Claire regresó a la cabina con otra bandeja, sus ojos se encontraron con los de Amara una vez más. La azafata se detuvo junto a su asiento, fingiendo ajustar algo en la mesa. ¿Necesitas algo más?, preguntó con un tono que destilaba falsedad. Amara levantó la vista, su mirada firme. «Solo quiero que hagas tu trabajo sin prejuicios», respondió, su voz tranquila pero cortante como una navaja. El comentario hizo que Claire se congelara por un segundo, su sonrisa desvaneciéndose. Los pasajeros cercanos contuvieron el aliento, sintiendo que el enfrentamiento estaba a punto de escalar. Sophie, con los ojos brillando de furia, añadió: «Exacto, haz tu trabajo y déjala en paz». Claire, sintiendo que todos los ojos estaban sobre ella, forzó una risa seca. «Solo estoy asegurándome de que todo esté en orden», dijo, pero su voz temblaba de rabia contenida. El capítulo llegaba a su fin, pero la furia en el aire era casi tangible. Claire, consumida por su propio orgullo, no podía soportar la idea de que Amara, una mujer que ella consideraba inferior, estuviera desafiándola con su mera presencia. Amara, por su parte, sabía que no necesitaba alzar la voz para ganar esta batalla, pero Claire no estaba lista para rendirse. Su frustración, alimentada por cada mirada de desaprobación de los pasajeros y cada palabra de apoyo hacia Amara, la estaba llevando al borde de un error que cambiaría su vida para siempre. Y mientras el avión surcaba los cielos, el escenario estaba listo para una explosión de consecuencias que nadie, ni siquiera Claire, podía prever. Queridos oyentes, esta historia apenas comienza. Si sientes la misma indignación por la injusticia que enfrentó Amara, dale un like a este relato y deja un comentario con la palabra justicia para exigir que se haga lo correcto. ¿Qué crees que pasará después? Cuéntanos en los comentarios. El avión descendía lentamente, sus alas cortando el aire mientras el zumbido de los motores llenaba la cabina con un rugido constante. Pero en la sección de clase ejecutiva, el verdadero peso recaía sobre Claire, cuya arrogancia la había llevado a un abismo del que no había escapatoria. La bofetada que le había dado a Amara aún resonaba en el aire, un eco que no solo había silenciado a los pasajeros, sino que había sellado el destino de Claire. Su rostro, antes lleno de seguridad, ahora estaba pálido, sus manos temblando mientras intentaba mantener la compostura. Cada mirada de los pasajeros, cada susurro, era como un cuchillo clavándose en su orgullo. Amara, sentada con una calma que parecía desafiar la gravedad de la situación, no necesitaba decir una palabra. Su dignidad era un faro en medio de la tormenta que Claire había desatado,
y mientras el avión se acercaba al suelo, todos sabían que la verdadera caída era la de Claire. El nombre de Victor Langston, el dueño de la aerolínea, colgaba en el aire como una sentencia, y la azafata, atrapada en el torbellino de su propia arrogancia, comenzaba a sentir el peso aplastante de lo que estaba por venir. Los pasajeros, testigos de su crueldad, esperaban en silencio, sus corazones latiendo con una mezcla de indignación y expectativa. Esto no era solo el final de un vuelo, era el final de una era para Claire, y la justicia estaba a punto de golpear con una fuerza implacable. La cabina ejecutiva estaba sumida en un silencio tenso, roto solo por el zumbido de los motores y el ocasional crujido de los carritos de servicio. Claire, con el rostro rígido, intentaba mantener su postura erguida, pero sus ojos traicionaban el pánico que crecía en su interior. Cada vez que pasaba por el asiento de Amara, sentía su mirada, aunque Amara no la miraba directamente. La compostura de Amara era una afrenta, un recordatorio constante de que Claire había subestimado a la mujer que había intentado humillar. Sophie, la pasajera que había defendido a Amara desde el principio, observaba desde su asiento, sus ojos brillando con una mezcla de furia y satisfacción. «Esto es lo que pasa cuando te crees superior», murmuró para sí misma, lo bastante alto como para que los pasajeros cercanos asintieran en silencio. Marcus, el empresario arrogante que había avivado el fuego de Claire, ahora estaba hundido en su asiento, evitando el contacto visual con cualquiera. Su reloj de oro, que antes parecía un símbolo de poder, ahora se sentía como un peso inútil. Ethan, el joven influencer que había grabado cada momento de la humillación de Amara, seguía ajustando su teléfono, asegurándose de que el video capturara cada detalle. Sabía que lo que había registrado no solo era una historia, era una bomba que estaba a punto de estallar en las redes sociales. El intercomunicador sonó de repente, rompiendo el silencio. «Señorita Claire, por favor, diríjase a la cabina de mando inmediatamente». La voz del capitán era fría, desprovista de la calidez habitual que usaba para dirigirse a la tripulación. Claire sintió que su estómago se retorcía. Sus piernas temblaron mientras avanzaba por el pasillo, cada paso más pesado que el anterior. Los pasajeros la observaban, algunos con curiosidad, otros con una satisfacción apenas disimulada. Sophie dejó escapar un suspiro audible. «Ya era hora», murmuró, ganándose una mirada de aprobación de una mujer sentada a su lado. Cuando Claire llegó a la cabina de mando, la puerta se cerró tras ella con un clic que resonó como una sentencia. El capitán, un hombre de mediana edad, con años de experiencia, no la miró de inmediato. Sus manos permanecían firmes en los controles, pero su mandíbula estaba tensa, su rostro reflejando una furia contenida. Pero no fue el capitán quien habló primero. Una pantalla en la cabina se encendió, mostrando una videollamada desde una oficina en tierra. El hombre en la pantalla tenía rasgos afilados, su mirada fría e implacable. «Claire», dijo, su voz cortante como un bisturí. Era uno de los ejecutivos principales de Victor Langston, y su tono dejaba claro que no había lugar para excusas. «¿Estás consciente de a quién acabas de agredir?» Claire abrió la boca, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Su mente buscaba desesperadamente una explicación, algo que justificara lo que había hecho, pero no había nada. Había dejado que su orgullo y sus prejuicios la llevaran demasiado lejos. «Yo no sabía quién era», balbuceó finalmente, su voz débil. El ejecutivo no mostró ninguna emoción. «No necesitabas saber quién era», respondió. «Tu trabajo era tratarla con respeto, y fallaste miserablemente». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran como un peso sobre los hombros de Claire. «El señor Langston ha sido informado. Por sus órdenes, estás suspendida de tus funciones de inmediato. Al aterrizar, la seguridad te escoltará fuera del avión. Prepárate para un proceso disciplinario,
y te sugiero que empieces a redactar una declaración, porque si el señor Langston decide ir más allá, no solo perderás tu trabajo, nunca volverás a trabajar en esta industria. Las rodillas de Claire casi cedieron. El capitán finalmente giró la cabeza, su voz baja pero firme. Vuelve a tu puesto, Claire, mientras todavía tengas uno. Claire sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Quería suplicar, explicar, defenderse, pero no había nada que decir. Había cruzado una línea y ahora enfrentaba las consecuencias. Salió de la cabina de mando con pasos temblorosos, el peso de las miradas de los pasajeros cayendo sobre ella, como una lluvia de fuego. Cuando regresó a la cabina ejecutiva, el ambiente había cambiado. Los pasajeros, que antes apenas le prestaban atención, ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Amara seguía sentada, su rostro tan sereno como siempre, sin un rastro de satisfacción o venganza. Eso, de alguna manera, hacía que todo fuera peor para Claire. La calma de Amara era un recordatorio de su propia derrota, de cómo había intentado destruir a una mujer que nunca había levantado la voz contra ella. Mientras Claire intentaba recomponerse, Ethan, desde su asiento, pulsó «Publicar» en su teléfono. El video que había grabado, que capturaba cada momento de la crueldad de Claire, desde los comentarios sarcásticos hasta la bofetada que había conmocionado a todos, ya estaba circulando en las redes sociales. Los pasajeros, algunos revisando sus teléfonos, comenzaron a murmurar cuando las notificaciones empezaron a llegar. «Esto ya está en Internet», exclamó una mujer joven, mostrando su pantalla a su compañero. Los hashtags «Justicia para Amara» y «Azafata arrogante» comenzaron a ganar tracción, y los comentarios en línea eran implacables. ¡Qué vergüenza! ¿Quién se cree que es para tratarla así? Esa mujer merece todo lo que le venga. Amara es una reina, manejó esto con una clase que esa azafata nunca tendrá. Claire, ajena a la tormenta digital que se desataba, sentía que el mundo se cerraba a su alrededor, pero aún no comprendía la magnitud de su error. En la galera, Lila, la azafata junior, no pudo contenerse más. Se acercó a Claire, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y frustración. «Claire, ¿por qué lo hiciste?», preguntó, su voz temblando. «Te dije que lo dejaras. Sabías que estaba mal». Claire, con las manos apretadas contra el mostrador, intentó mantener la compostura. «No entiendes, Lila. Ella no pertenece aquí. Mírala. No actúa como si tuviera derecho a estar en clase ejecutiva». Lila sacudió la cabeza, su voz endureciéndose. «No se trata de cómo actúa o cómo se viste. Es una pasajera, Claire. Pagó por ese asiento, igual que todos los demás. Pero tú la trataste como si no valiera nada. ¿Y ahora qué? ¿Crees que esto no tendrá consecuencias?». Claire no respondió. Sabía que Lila tenía razón, pero admitir su error era demasiado para su orgullo destrozado. Mientras tanto, Sophie se inclinó hacia Amara, su voz baja pero llena de empatía. «Lo siento mucho por lo que te ha hecho pasar», dijo. «No mereces esto. Nadie lo merece». Amara, por primera vez, esbozó una pequeña sonrisa, aunque sus ojos seguían fijos en la ventana. «No es la primera vez que me juzgan por mi apariencia», respondió, su voz suave pero cargada de una fuerza tranquila. «Prefiero vivir con sencillez, no porque no pueda permitirme más, sino porque no necesito demostrar nada a nadie». Sophie asintió, impresionada por la fortaleza de Amara. «Eres increíble», dijo. «No sé cómo mantienes la calma después de todo esto». Amara la miró, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y serenidad. «Porque sé quién soy», respondió simplemente. «Y nadie, ni siquiera ella, puede quitarme eso». El avión continuó su descenso, y la tensión en la cabina alcanzó su punto álgido. Los pasajeros, ahora más vocales,
murmuraban entre sí. Algunos compartiendo el video de Ethan en sus teléfonos, otros discutiendo la injusticia de lo que habían presenciado. Marcus, que había sido tan rápido en burlarse de Amara, ahora estaba visiblemente nervioso. Intentó hablar, inclinándose hacia Amara con una sonrisa forzada. «Oye, creo que hubo un malentendido», dijo, su voz temblando. «No quise ofender, solo estaba bromeando». Amara lo miró por un momento, su expresión imperturbable. «No me interesa tu disculpa», respondió con una calma que hizo que Marcus se hundiera aún más en su asiento, su rostro enrojeciendo de vergüenza. Sophie, sentada cerca, dejó escapar una risa baja. «Demasiado tarde, amigo», murmuró, ganándose una mirada de aprobación de otros pasajeros. Cuando el avión tocó la pista, el silencio en la cabina era casi opresivo. El intercomunicador sonó nuevamente, y la voz del capitán llenó el aire. «Damas y caballeros, bienvenidos a su destino. Por su seguridad, permanezcan sentados hasta que lleguemos a la puerta y la señal de cinturones se apague. Gracias por volar con nosotros». Pero para Claire no había alivio en esas palabras. Mientras el avión se detenía, vio a través de la ventana del puente de embarque a dos oficiales de seguridad uniformados esperando. Sus manos estaban cruzadas frente a ellos, sus rostros inexpresivos, pero su presencia era una sentencia clara. Estaban allí por ella. Claire sintió un escalofrío recorrer su espalda, sus manos temblando mientras se aferraba al borde de un asiento. Lila, desde la galera, la miró con una mezcla de lástima y desaprobación. «Prepárate, Claire», dijo en voz baja. «Esto no va a ser fácil». El intercomunicador sonó una vez más. «Señorita Claire, diríjase a la parte delantera del avión inmediatamente». Las palabras cortaron el aire como una guillotina. Los pasajeros giraron la cabeza, algunos mirando abiertamente, otros fingiendo estar ocupados con sus pertenencias, pero todos escuchando. Sophie dejó escapar un suspiro satisfecho. «Esto se pone cada vez mejor», murmuró, su voz cargada de sarcasmo. Claire, con las piernas temblando, avanzó por el pasillo, cada paso sintiéndose como si arrastrara el peso de su propia ruina. Cuando pasó junto al asiento de Amara, ralentizó el paso, esperando, quizás, alguna reacción, alguna señal de triunfo. Pero Amara no la miró. Seguía sentada, con el cinturón abrochado, sus manos descansando en su regazo, su rostro tan sereno como siempre. No había satisfacción en sus ojos, ni venganza, solo una dignidad que hacía que la caída de Claire fuera aún más humillante. Cuando la puerta del avión se abrió, los oficiales de seguridad entraron. «¿Claire Vargas?», preguntó uno de ellos, su voz firme. Claire tragó saliva, su boca seca. «Sí», respondió, su voz apenas un susurro. «Necesita venir con nosotros». Un murmullo recorrió la cabina, y Claire sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Con manos temblorosas, desprendió su insignia de azafata de su uniforme, sosteniéndola por un momento antes de dejarla caer en su bolso. Mientras avanzaba por el puente de embarque, flanqueada por los oficiales, sintió el peso de cada mirada, cada susurro, cada juicio. Había comenzado este vuelo creyéndose intocable, una figura de autoridad que podía decidir quién pertenecía y quién no. Ahora era ella la que no pertenecía. Al llegar al final del puente, una figura apareció ante ella, alta, imponente, vestida con un traje oscuro perfectamente cortado. Victor Langston, el dueño de la aerolínea, estaba allí, su presencia llenando el espacio como una fuerza de la naturaleza. Los pasajeros que pasaban por el aeropuerto bajaban la voz instintivamente. Los empleados enderezaban sus posturas, y hasta los oficiales de seguridad parecían más alerta. Claire nunca lo había conocido en persona, pero su nombre era una leyenda en la industria. Y ahora,
Estaba frente a ella, sus ojos oscuros estudiándola, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Claire abrió la boca, desesperada por decir algo que pudiera salvarla. «Señor Langston, yo…» comenzó, pero él levantó una mano, silenciándola al instante. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», preguntó, su voz baja pero cortante como una espada. Claire sintió que su corazón se detenía. «No sabía quién era», balbuceó, su voz temblando. «No fue personal. Perdí el control. Lo siento». Víctor dio un paso más cerca, su presencia abrumadora. «No necesitabas saber quién era», dijo, cada palabra medida pero cargada de peso. «Tu trabajo era tratarla como ser humano. La cuestionaste, la humillaste, la agrediste, todo porque pensaste que no merecía estar allí. ¿Y sabes qué? Eso dice más de ti que de ella». Las palabras de Víctor eran como golpes, cada una destrozando lo que quedaba del orgullo de Claire. Ella intentó responder, pero las lágrimas quemaban en sus ojos, y su voz se quebró. «He trabajado aquí por 10 años», susurró. «Este trabajo es todo lo que tengo». Víctor no mostró ninguna emoción. «Deberías haberlo pensado antes de dejar que tu arrogancia destruyera todo». Un ejecutivo de la aerolínea, que había estado esperando a unos pasos, se acercó con una carpeta en la mano. Sin decir una palabra, la abrió y extrajo un documento, entregándoselo a Víctor. Él lo extendió hacia Claire. «A partir de este momento, tu empleo con esta aerolínea está terminado», dijo. Las palabras fueron como un martillo golpeando un cristal. Claire miró el documento, una carta oficial con el logotipo de la aerolínea, detallando su despido en términos fríos y precisos. No había espacio para negociar, ni para apelar. Era definitivo. «Por favor», susurró, su voz apenas audible. «Deme una oportunidad». Víctor la miró por un momento, su expresión inescrutable. «Una oportunidad», repitió, casi como si estuviera considerando la palabra. Luego negó con la cabeza. «No se trata de oportunidades, Claire, se trata de responsabilidad. Y tú fallaste». Mientras los oficiales de seguridad la escoltaban fuera del aeropuerto, Claire sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los pasajeros que habían presenciado el incidente ya estaban en la terminal, algunos compartiendo el video de Ethan, otros discutiendo lo que habían visto. Sophie, caminando hacia la recogida de equipaje, no pudo evitar una última mirada hacia Claire. «Qué triste», dijo con una mezcla de lástima y satisfacción. Todo esto por su propio orgullo. Marcus, que había intentado disculparse con Amara, ahora evitaba las miradas, su arrogancia reemplazada por una vergüenza palpable. Lila, que había seguido a Claire hasta el puente de embarque, le entregó una pequeña bolsa con sus pertenencias personales. «No tenías que dejar que llegara tan lejos», dijo, su voz suave pero llena de decepción. Claire tomó la bolsa, incapaz de mirarla a los ojos. «Lo sé», murmuró, pero las palabras eran vacías. Cuando Claire salió del aeropuerto, el aire frío la golpeó como una bofetada, un eco cruel del golpe que ella le había dado a Amara. El video de Ethan ya era viral, con miles de comentarios exigiendo justicia, condenando su comportamiento, alabando la dignidad de Amara. Los titulares comenzaban a aparecer en las noticias. «Azafata despedida tras agredir a la esposa del dueño de la aerolínea». Claire, sentada en un taxi, miró su teléfono, su corazón hundiéndose al ver su nombre en cada publicación, en cada comentario. Había pasado 10 años construyendo una carrera, creyéndose intocable, y en un solo vuelo lo había perdido todo. Pero lo peor no era la pérdida de su trabajo, era la comprensión de que todo había sido su culpa. Había juzgado a Amara por su apariencia, la había humillado, la había agredido, todo porque no podía aceptar que una mujer en un vestido sencillo pudiera pertenecer al mismo mundo que ella. Mientras el taxi se alejaba del aeropuerto, Claire miró por la ventana.
su reflejo devolviéndole la imagen de una mujer que ya no reconocía. Había entrado en ese avión, creyendo que tenía el poder de decidir quién pertenecía y quién no. Pero Amara, con su calma, su dignidad, su fuerza silenciosa, le había demostrado que el verdadero poder no viene de un uniforme o una posición. Venía de cómo tratabas a los demás. Y Claire había fallado estrepitosamente. Amara, mientras tanto, salió del avión junto a Víctor, su mano descansando suavemente en el brazo de su esposo. No había gloating, ni satisfacción en su rostro, solo una serenidad que hablaba más alto que cualquier grito. No necesitaba vengarse. La justicia ya había hablado por ella. El mundo seguía girando fuera del aeropuerto. Los pasajeros se dispersaban, los aviones despegaban, pero para Claire, el tiempo parecía haberse detenido. Había perdido todo: su carrera, su reputación, su identidad. Y mientras el taxi se adentraba en la ciudad, una sola verdad resonaba en su mente: ella había sido su propia ruina. La lección era dolorosa, pero clara. El poder no se mide por lo que tienes, sino por cómo tratas a los demás. Y en ese juego, Amara había ganado sin siquiera intentarlo. Queridos oyentes, si esta historia de justicia y redención te ha tocado el corazón, dale un like a este relato y deja un comentario con la palabra justicia para unirte al clamor por la verdad. Si quieres que historias como esta sigan resonando, escribe justicia en los comentarios y comparte este relato con todos. ¿Qué aprendiste de la caída de Claire y la fuerza de Amara? Cuéntanos ahora. La historia de Amara, una mujer humilde que enfrentó el desprecio y la agresión de Claire, la azafata arrogante, es más que un relato de drama en un vuelo. Es un espejo que refleja las profundas fallas humanas y la fuerza transformadora de la dignidad. Al escuchar esta narrativa, cargada de injusticia, prejuicio y, finalmente, justicia, no puedo evitar sentir una mezcla de indignación, admiración y reflexión. Cada capítulo de esta historia me llevó a un viaje emocional, desde la furia por el trato cruel hacia Amara, hasta la satisfacción de ver cómo la verdad prevaleció. Pero más allá de la catarsis, esta historia ofrece lecciones poderosas que resuenan en nuestra vida diaria, especialmente en una cultura latinoamericana donde los valores de comunidad, respeto y humildad son fundamentales. A continuación, comparto mis reflexiones y cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestro día a día. El primer impacto de la historia es la crudeza del prejuicio. Claire, cegada por la apariencia sencilla de Amara, asumió que no merecía estar en clase ejecutiva. Este juicio, basado en la ropa y la actitud reservada de Amara, revela una verdad incómoda. Todos, en algún momento, hemos juzgado a otros por su exterior. En nuestra cultura, donde las apariencias a menudo dictan primeras impresiones, es fácil caer en la trampa de clasificar a las personas según su ropa, su acento o su comportamiento. Pero Amara nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que mostramos al mundo, sino en quiénes somos por dentro. Su calma frente a las provocaciones de Claire no fue debilidad, sino una fortaleza arraigada en la seguridad de su identidad. Esto me lleva a preguntarme, ¿cuántas veces he dejado que mis prejuicios nublen mi juicio? ¿Cuántas oportunidades de conexión he perdido por asumir que alguien no encaja? La lección aquí es clara. Debemos practicar la empatía y suspender el juicio. En la vida diaria, esto significa escuchar antes de hablar, observar antes de decidir y recordar que cada persona lleva una historia que no podemos ver a simple vista. La segunda lección es el poder de la dignidad frente a la adversidad. Amara enfrentó humillaciones constantes, desde comentarios sarcásticos hasta una bofetada, sin perder su compostura. En una cultura latinoamericana donde el orgullo y la pasión a menudo guían nuestras reacciones,
La serenidad de Amara es un modelo inspirador. No respondió con gritos ni buscó venganza. Dejó que sus acciones y su verdad hablaran por ella. Esto me recuerda los dichos de nuestras abuelas. El que calla, otorga fuerza. En un mundo donde las redes sociales nos incitan a responder con rapidez y furia, Amara nos muestra que la verdadera fuerza está en mantenernos firmes en nuestros valores, incluso cuando nos atacan. Aplicar esto en la vida significa aprender a controlar nuestras emociones en momentos de conflicto, ya sea en una discusión familiar, un desacuerdo en el trabajo o un encuentro con alguien que nos subestima. Podemos elegir responder con dignidad en lugar de rabia. Esto no solo nos protege, sino que también inspira respeto en los demás. Otra reflexión importante es el costo de la arrogancia. Claire, convencida de su autoridad, creía que podía decidir quién merecía respeto. Su orgullo la llevó a humillar a Amara, pero también a su propia ruina. En nuestra cultura, donde el respeto a los mayores y la humildad son valores centrales, la caída de Claire es una advertencia. Nos recuerda que nadie está por encima de los demás, sin importar su posición o experiencia. En mi vida, he visto cómo la arrogancia puede destruir relaciones y oportunidades. Un colega que menosprecia a otros, un vecino que actúa con superioridad, o incluso nosotros mismos cuando olvidamos escuchar. La lección es que la humildad no es debilidad, sino sabiduría. Practicar la humildad significa reconocer que todos tenemos algo que aprender, que cada persona merece respeto, sin importar su apariencia o estatus. En el día a día, podemos aplicar esto siendo más conscientes de cómo tratamos a los demás, desde el mesero en un restaurante hasta el compañero de trabajo menos experimentado. El papel de la comunidad también es una lección poderosa. Sophie, la pasajera que defendió a Amara, y Ethan, que grabó la injusticia, muestran cómo las acciones colectivas pueden amplificar la justicia. En la cultura latinoamericana, la comunidad es nuestra fuerza. Nos apoyamos en familia, amigos y vecinos. La historia me inspira a no quedarme callado ante la injusticia. Cuántas veces he visto un trato injusto en el transporte público, en una tienda o incluso en redes sociales, y he elegido no intervenir por miedo o comodidad. Sophie y Ethan nos desafían a ser valientes, a usar nuestra voz o nuestras herramientas para defender lo correcto. Aplicar esto significa estar atentos a nuestro entorno, alzar la voz cuando alguien es tratado injustamente y usar plataformas como las redes sociales para visibilizar la verdad, siempre con responsabilidad y respeto. Finalmente, la justicia en la historia, el despido de Claire y la vindicación de Amara, me llena de esperanza, pero también de reflexión. La justicia no siempre llega tan rápido en la vida real, pero la historia nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. En nuestra cultura, donde a veces enfrentamos sistemas que perpetúan la desigualdad, esta narrativa nos impulsa a seguir luchando por lo justo. Me motiva a ser más consciente de mi impacto en los demás y a trabajar por un mundo donde el respeto sea la norma, no la excepción. Esto puede comenzar con pequeños actos. Tratar a todos con igualdad, educar a otros sobre el daño de los prejuicios y apoyar a quienes enfrentan injusticias. En conclusión, la historia de Amara es un llamado a la acción para vivir con empatía, dignidad y humildad. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a mantenernos firmes en nuestra verdad y a ser parte de una comunidad que defiende la justicia. En un mundo lleno de ruido y división, estas lecciones son un faro que nos guía hacia una vida más plena y significativa. Apliquémoslas cada día, en cada interacción, y construyamos juntos un futuro donde nadie sea juzgado por su exterior, sino celebrado por su humanidad. Queridos oyentes, si esta historia y sus lecciones te han inspirado, dale un
like a este video, compártelo con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal para más relatos que tocan el corazón. Deja un comentario con la palabra dignidad y cuéntanos cómo aplicarás estas lecciones en tu vida. ¿Qué te motivó más de la historia de Amara? Comparte tu reflexión ahora y únete a esta comunidad de justicia y respeto. A história de Mira e Karen no voo 472 é mais do que um drama emocionante. É um espelho que reflete as complexidades das relações humanas, os perigos do preconceito e a força transformadora da dignidade. Como brasileiros, somos um povo caloroso, acolhedor, sempre pronto para abraçar a diversidade que faz parte da nossa identidade cultural. No entanto, essa história nos confronta com uma realidade que às vezes preferimos ignorar: o julgamento precipitado, o abuso de poder e a arrogância que nasce da ignorância. Ao mergulharmos nas emoções intensas dessa narrativa, somos convidados a refletir sobre nossas próprias atitudes e a extrair lições valiosas que podemos aplicar em nossa vida cotidiana, seja no trabalho, na família ou nas interações com pessoas que cruzam nosso caminho. O que mais impressiona na história é a calma inabalável de Mira diante da crueldade de Karen. Enquanto Karen usava seu uniforme como uma armadura para impor autoridade e humilhar, Mira, com sua simplicidade e compostura, demonstrou que o verdadeiro poder não está em gritar ou retaliar, mas em manter a dignidade mesmo quando o mundo tenta te diminuir. Essa atitude ressoa com os valores brasileiros de resiliência e respeito mútuo. Quantas vezes, em nossas vidas, enfrentamos situações em que somos julgados por nossa aparência, nossa origem ou nosso jeito de ser? No Brasil, um país de tantas cores e histórias, é comum encontrar pessoas que, como Mira, são subestimadas por não exibirem sinais externos de status. A lição aqui é clara: nunca devemos permitir que o julgamento alheio defina quem somos. Mira nos ensina que a força interior, aquela que vem do autoconhecimento e da confiança em nossos valores, é mais poderosa do que qualquer preconceito. Por outro lado, a trajetória de Karen é um alerta poderoso sobre as consequências da arrogância e do preconceito. Karen acreditava que seu cargo a tornava superior, que podia decidir quem merecia respeito com base em aparências. No Brasil, onde a hospitalidade é quase uma marca registrada, a atitude de Karen é um lembrete de como o abuso de poder pode destruir não apenas a reputação de uma pessoa, mas também sua própria humanidade. Ela não apenas perdeu o emprego, mas também a confiança daqueles ao seu redor, incluindo amigos como Sofia, que se afastaram diante de sua conduta. Isso nos leva a refletir: quantas vezes julgamos alguém sem conhecer sua história? Quantas vezes deixamos preconceitos inconscientes guiem nossas ações? A queda de Karen nos ensina que ninguém está acima da responsabilidade de tratar os outros com respeito. Como brasileiros, que valorizamos a comunidade e a empatia, devemos sempre nos perguntar: estou agindo com o coração aberto que caracteriza nosso povo? Outro ponto que merece destaque é o papel de Lisa, a jornalista que documentou a injustiça. Sua coragem em registrar e compartilhar a verdade é um exemplo de como cada um de nós pode ser um agente de mudança. No Brasil, onde as redes sociais são uma extensão da nossa vida social, temos o poder de amplificar vozes que precisam ser ouvidas. Lisa nos lembra que ficar em cima do muro diante da injustiça é tão prejudicial quanto cometê-la. Quantas vezes testemunhamos algo errado, mas escolhemos o silêncio por medo ou comodidade? A história nos desafia a sermos mais corajosos, a usarmos nossa voz, seja por meio de uma conversa, uma denúncia ou até mesmo um vídeo, para defender o que é justo. Em um país como o nosso, onde a luta por igualdade e justiça está sempre em pauta, cada pequeno gesto conta. Emma, a jovem comissária, também traz uma lição importante. Sua hesitação em confrontar Karen reflete um dilema comum: o medo de desafiar a autoridade. Quem nunca sentiu o peso de querer falar, mas ficou calado por medo das consequências? No Brasil,
onde muitas vezes enfrentamos hierarquias rígidas, a história de Emma nos ensina que o silêncio pode ser cúmplice da injustiça. Embora ela tenha sentido culpa, sua jornada nos lembra que sempre há espaço para crescer, para aprender e para agir diferente no futuro. Devemos buscar coragem para defender o que é certo, mesmo quando é difícil, porque é assim que construímos uma sociedade mais justa. A história também nos faz pensar sobre o conceito de poder. Karen acreditava que o poder vinha de seu uniforme, de sua posição. Mira, por outro lado, mostrou que o poder verdadeiro está na forma como enfrentamos as adversidades com graça e determinação. No Brasil, onde sonhamos grande e valorizamos a luta por melhores oportunidades, essa lição é especialmente relevante. O sucesso não se mede por títulos ou posses, mas pela maneira como tratamos os outros e pela força que mostramos diante dos desafios. Mira, com sua simplicidade, nos inspira a buscar um poder que vem de dentro, enraizado em valores como respeito, empatia e dignidade. Por fim, a justiça na história, a demissão de Karen e a humilhação pública é um lembrete de que nossas ações têm consequências. No Brasil, onde a expressão "o mundo dá voltas" é quase um mantra, a queda de Karen reforça que a arrogância e a crueldade nunca ficam impunes. Mas a história também nos convida a refletir sobre a importância do perdão e da redenção. Embora Karen tenha enfrentado as consequências de seus atos, sua solidão no final nos faz pensar. E agora? Será que ela aprenderá com seus erros? Como brasileiros que acreditamos na capacidade de transformação, podemos tirar dessa história o convite para sermos melhores, para aprendermos com nossos erros e para tratarmos os outros com a humanidade que esperamos receber. 1. Pratique a empatia. Antes de julgar alguém pela aparência ou comportamento, pergunte-se: qual é a história dessa pessoa? Trate todos com o mesmo respeito, independentemente de como eles se apresentam. 2. Defenda a justiça. Seja como Lisa, use sua voz para combater a injustiça, mesmo que seja apenas apontando algo errado em uma conversa ou compartilhando uma história que precisa ser ouvida. 3. Cultive a dignidade. Como Mira, mantenha a calma e a confiança em si mesmo diante de provocações. Sua força interior é sua maior arma. 4. Assuma a responsabilidade. Evite a arrogância de Karen. Reconheça seus erros, peça desculpas quando necessário e busque melhorar. 5. Seja corajoso. Como Emma, aprenda a superar o medo de confrontar o que está errado. Pequenos atos de coragem podem mudar o curso de uma situação. Essa história nos lembra que, no Brasil, onde a diversidade é nossa maior riqueza, o respeito e a empatia são os alicerces de uma sociedade melhor. Vamos carregar essas lições conosco, aplicando-as em cada interação, em cada escolha, para construir um mundo onde ninguém precise provar seu valor para ser tratado com dignidade. E